Muy bien, señores, como le habíamos adelantado, tenemos la grata y muy honrosa presencia para nosotros del doctor Rafael Alburquerque. Decían Alburquerque Castro Sayas Bazán. Ya me están poniendo un apellido de más. De mal, sí. Nosotros de verdad que nos sentimos muy alegres y muy honrados de que esté Rafaelito con nosotros. En el caso particular de mi persona, por la historia que nos une de tantos años atrás. En ocasiones han iniciado revueltas. Hemos estado juntos, sí, mucho tiempo. Y aquí hoy pues es un gran aportante a la democracia dominicana. Nosotros lo respetamos por eso. Doctor, saludo, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días y de nuevo pues muchas gracias por la invitación. Muy bien. Está estado en todas las etapas de Diario de Cuatro, que viene ya cruzando etapas. Doctor, vamos a comenzar por la política. Sí, vamos a comenzar, doctor. He estado reflexionando y los muchachos han estado de acuerdo conmigo desde hace un par de días, señalando que en el país hay una ausencia de un liderazgo político, social y económico importante como otros tiempos. Es decir, que no se ha producido un relevo tan normal como debía ser. Nosotros hablamos, por ejemplo, quién sustituye al Agripino Núñez, quién sustituye a Nicolás de Jesús en la iglesia, quiénes son los líderes hoy de la lamentada sociedad civil, que nada más se ve a Juan Bolívar, quién lidera la oposición. La oposición. Entonces la forma que nosotros medimos es decir, si hoy la oposición llamara a una rueda de prensa y dijera que en el país hay tal o cual situación de gravedad, ¿quién le pondría atención? Terminamos diciendo hoy que el país pende de dos líderes, que ya usted debe saber quiénes son: el presidente de la República, Danilo Medina, y el expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿Usted es parte de ese criterio o usted cree que la sociedad dominicana puede todavía abordar situaciones que eviten que nosotros nos vayamos por el despeñadero que se ha ido Centroamérica y una parte de Sudamérica, despeñadero político y despeñadero económico? Mire, yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Es un reto de la calidad, especialmente de la capacidad del liderazgo social, político, cultural en la República Dominicana. Lo vemos en todas las manifestaciones. Por eso hablé también de cultural, la misma cultura. Ya no es lo mismo, no son las mismas músicas de antes, las mismas canciones de antes, las mismas esculturas, las mismas pinturas. No sé si será parte de una tendencia en toda América Latina, pero no hay duda, tú lo notas en todo el liderazgo de América Latina. Cuando tú hablas, por ejemplo, de presidentes, y examina los nombres de los presidentes actuales en América Latina, ¿cómo lo puedes comparar con aquellos líderes de antes? Y lo puedes establecer en cualquier aspecto, en cualquier espectro de la política. En la izquierda un Fidel Castro, pero en la izquierda democrática, ¿cuáles de los presidentes centroamericanos ahora, por ejemplo, tienen la altura de un Pepe Figueres? En el mismo Puerto Rico de un Muñoz Marín, en Perú de un Víctor Raúl Aya de la Torre, en Venezuela de Rómulo Betancourt, y aquí, por ejemplo, del profesor Juan Bosch. Entonces, la misma derecha, tú tienes presidentes de derecha que tuvieron una impronta en América Latina. Sí, señor. Don Eduardo Frei, por ejemplo, en Chile. Entonces ya tú ves cómo se va disminuyendo el liderazgo en toda América Latina. Yo creo que ese es un reflejo también aquí en la República Dominicana. En todos los aspectos, como ustedes decían, a nivel social, a nivel cultural, a nivel empresarial. De manera que es algo que es preocupante, y para el Partido de la Liberación Dominicana, y por supuesto estamos gobernando para el país también, pues mucho con una situación todavía más de preocupación, porque el liderazgo hoy en día se resume en Leonel Fernández y Danilo Medina. Y cuando uno no tiene oposición, cuando uno no tiene
ese equilibrio que da la oposición con sus críticas, entonces, bueno, el pleito se hace internamente. El pleito viene a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y eso sí es problemático, porque una división del Partido de la Liberación Dominicana no afecta solamente al PLD, va a afectar también la República Dominicana y su democracia. Entonces yo creo que doctor, ¿y usted ese es un alto en el camino que tenemos que hacer. ¿Y usted vislumbra, doctor, que pueda haber alguna división en el Partido de la Liberación Pues Dominicana? por supuesto, yo creo que si los sectores que plantean la necesidad de una reforma de la Constitución insisten en ello, lógicamente podría afectarse la democracia y podría afectarse la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, yo confío en la experiencia, en la capacidad, en la sensatez que siempre ha mostrado el compañero Danilo Medina, que la Constitución, bueno, le prohíbe la reelección. Ustedes me dirán, bueno, pero ya se la prohibía anteriormente, pero las circunstancias no eran las mismas, la del 2015 con la del 2019. ¿Cuál es la diferencia? Y que él tenga, pues, esa sensatez que siempre ha mostrado en todas sus ejecutorias para comprender que cualquier manifestación o cualquier decisión de reforma de la Constitución va a desestabilizar y va a poner en peligro la democracia dominicana y por ende va a afectar al Partido de la Liberación. Pongamos la cosa un poco más realista. Dos preguntas, doctor. La primera es, ¿usted dos cree preguntas. que dos en una? Dos en una. La primera es que usted cree que el tema de la reelección presidencial es o sea, el detonante de una posible crisis grave en el PLD es de orden jurídico, es decir, es la modificación de la Constitución para imponer la reelección, la primera. Entonces, si es de orden jurídico o es de orden político, yo quisiera saber eso porque tendría otros abordajes. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta la voy a dejar para que usted me conteste eso. Es decir, uno dice, aquí nosotros decimos, el tema en el PLD no es jurídico, porque no se viola la Constitución si se modifica, si se cumplen con el protocolo constitucional. Que lo tiene la propia Constitución. Si se modifica la Constitución y lo decide el Congreso en la Asamblea Nacional, bueno, pues no hay ninguna violación, porque la Constitución no dice, no me pueden modificar. Entonces, ¿es jurídico? No puede ser jurídico. ¿Es político? Entonces tiene que tener un abordaje político y no jurídico, digo yo. ¿Y cuál es la segunda pregunta entonces? No, eso es lo que quiero decirle, después le voy a decir ahora. Mira, la segunda, para que usted sepa. La segunda, ¿usted cree que el presidente Danilo Medina merecería salir del poder con un nunca más y que nuestro apreciado y querido amigo suyo y mío, el presidente Fernández, tenga la posibilidad de tener hasta su quinta reelección? Eso es en el orden político. O sea, un presidente que ha sido exitoso, por lo que hemos visto, se va con el no volver más. Y un expresidente que ya tiene 3 periodos, exitoso por cierto, tendría 2 periodos más, retorna con 2 periodos más. Eso es político. Yo le estoy diciendo, no es con ánimo de desagradarlo. No, de ninguna manera no me desagrada. Yo creo que al contrario, es interesante que hagamos ese planteamiento. Evidentemente, la Constitución se puede reformar. Y desde el punto de vista legal, bueno, está el mecanismo para poder reformar la Constitución. O sea, desde el punto de vista jurídico se podría hacer. Bueno, como la renuncia que puede hacer un diputado o un senador. En la época de Trujillo se le obligaba a firmar una carta y renunciaba. Bueno, eso era totalmente legal. Sí. Pero tenía su renuncia hecha antes de juramentarse en el cargo. Y eso era totalmente legal. Y las elecciones que hizo Trujillo cada 4 años eran absolutamente legales y después cada 5 años. Y por eso no podemos decir que aquí había una democracia. Porque una cosa es lo legal, otra cosa es la legitimidad. Ahora, lo que nosotros criticamos es que se reforme la Constitución con el objetivo exclusivo de beneficiar a una persona, de beneficiarse una persona que tiene todo el derecho, como tú dices. Bueno, yo quiero aspirar, quiero ser presidente de la República, bueno, pues muy bien, pero
usted tiene que tener en cuenta que usted juró una constitución y usted juró cumplir con esa constitución y que en el momento de usted juramentarse, esa constitución prohibía la reelección. Entonces, eso es lo que es criticable, que se quiere reformar la constitución para el beneficio de una persona. Yo oigo ahora a algunos compañeros del partido dicen, no, pero Leonel también lo hizo en el 2010. No, la reforma del año 2010 fue una reforma, primero, que comenzó 2 años antes con una consulta a toda la opinión pública. Y fue una reforma no con la finalidad de habilitar a Leonel, fue una reforma con el objetivo básico de pasar de un Estado liberal decimonónico del siglo XIX a un Estado socialdemocrático de derecho que reconoce por primera vez en la historia política y jurídica dominicana pues los derechos fundamentales y establece garantías para el respeto de esos derechos fundamentales. Por otra parte, dice, no, pero se habilitó porque se quitó el nunca jamás. Pero no fue Leonel que lo planteó. Miguel Vargas Maldonado, como Leonel no tenía la mayoría de las 2/3 partes, tuvo que negociar, tuvo que conversar. ¿Con quién? Con el principal partido de oposición en esa época, que era el PRD. Y Miguel Vargas dijo, sí, podemos apoyar, y de hecho hubo 2 comisiones, una por el PRD y otra por el PLD, que por cierto yo encabecé, para discutir ya los detalles, pero la llave que abrió la posibilidad de esa negociación y de ese acuerdo, aquel famoso pacto de las corbatas azules, fue una exigencia de Miguel Vargas. No, hay que respetar el principio de no reelección que levantó siempre en alto Peña Gómez. Y hay que establecer la no reelección inmediata. Bueno, y Leonel lo aceptó, obviamente. Aceptó la no reelección y en el 2012 por eso no pudo ir, porque estaba prohibida la reelección. Entonces, bueno, legalmente se puede hacer, de acuerdo. En estos momentos no hay mayoría para obtener esa reforma. Y si no hay una negociación, bueno, pues todos sabemos cómo se va a conseguir entonces el cambio de esa reforma constitucional. Entonces, tal como tú señalas, puede ser un problema de carácter no solamente jurídico, sino de carácter político. Pero nosotros creemos, sobre todas las cosas, que la Constitución hay que respetarla y que no se puede violentar con la única finalidad de beneficiar a una persona. Ese ha sido el planteamiento. Lo del nunca jamás, bueno, eso se puede discutir, pero no ahora. Y se puede discutir no con la finalidad de favorecer a una persona, sino se puede discutir en un contexto general de una reforma que comprenda diferentes aspectos para mejorar la Constitución del año 2010. Doctor, mire, nosotros hemos planteado aquí y hemos sostenido que una de las grandes virtudes del Partido de la Liberación Dominicana ha sido dotar al país de unas condiciones inigualables en América Latina. Y digo del PLD porque eso no es solo desde ahora, eso lo venimos observando desde 1996. Ustedes han sido capaces, mediante ese liderazgo, esa gerencia y esa política dirigida a un proyecto de nación importante, a darle al país estabilidad social, estabilidad política y estabilidad económica. Eso es indiscutible. Yo no encuentro ninguna otra nación en toda el área que tenga esos 3 componentes desarrollándose a la vez. Estabilidad social, estabilidad política y estabilidad económica. Pienso que la sociedad dominicana se ha bien acostumbrado a esa estabilidad que nosotros tenemos, de incluso una economía en franco crecimiento, con estabilidad. Por eso yo soy de lo que digo que es muy difícil o no concibo que por una acción de orden político, porque eso estoy de acuerdo con Orión, de orden político, pueda ocurrir que haya una modificación
en la Constitución de la República y el presidente Danilo Medina, primero que el presidente Danilo Medina decida que tiene interés en seguir. Eso es lo primero, porque si él decide que no, pues no, y punto, ahí terminó el tema. Pero si él lo decidiera, si él decidiera así, yo quiero ir, y hay una consulta y la Constitución se modifica, yo, doctor, no veo posibilidad de que aquí haya un requebrajamiento de la democracia dominicana por ese accionar político. Porque, como les digo, siento que la sociedad dominicana se acostumbró a esa estabilidad social, a esa estabilidad económica y a esa estabilidad política. Y no creo que se vaya a sumar acciones que puedan, por una situación determinada, crear una situación en el país que eche por la borda eso que venimos nosotros recreando y que venimos usufructuando todos, incluyendo esos poderes fácticos como los empresarios, la iglesia, y eso viene desde el 1996. ¿Usted no cree que decir que si hay una reforma constitucional puede poner en riesgo la democracia? Yo pienso que eso hay que pensarlo mejor, doctor. Fíjese, lo que pasa es lo siguiente. O sea, hay una constitución que prohíbe en estos momentos la reelección de la República, y eso hay que respetarlo. Y nosotros entendemos que una democracia se sustenta en el respeto a la Constitución, se respeta en la institucionalidad de un país. Y si usted cada 4 años va a reformar la Constitución para reelegirse, entonces estamos hablando de que es un país que no respeta la institucionalidad, que puede ser esa institucionalidad moldeada, modificada por el interés que pueda tener ciertos grupos para que el presidente X pueda reelegirse cada 4 años. Y en esa situación no hay duda de que la democracia se ve afectada. Y se va a ver afectada, obviamente, la democracia, porque eso va a repercutir internamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y la democracia depende del PLD. La democracia no depende del PLD, depende de todos. Pero el partido de gobierno en estos momentos es el Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, la opinión pública, expresada en consultas, dice que no está de acuerdo con la modificación, y dice que más de un 70%. Bueno, un 73%. Pero Pedro, y no solamente la última encuesta, las últimas encuestas todas hablan de que hay más de un 70% que no está de acuerdo con la reelección. Pero además hay un acuerdo que firmamos los 35 miembros del comité político. Y ese acuerdo también tiene que respetarse. Si no se respeta, estamos también socavando la propia institucionalidad del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, eso va a provocar luchas, eso va a provocar diferencias, eso va a provocar sobresaltos, y esa crisis política entonces también puede repercutir en la estabilidad económica del país. Antes de irse, Orión, que previó la respuesta suya en esos términos que usted acaba ahora mismo de ampliar, gracias a la pregunta de Mozart. Sin embargo, dejó lo que parece ser una vía de solución sobre la mesa. Él dice que si es justo que a un liderazgo político de la trascendencia de Danilo Medina se le cierre su accionar político de por vida a partir de la presente Constitución. Que si no habría un momento, no estamos diciendo una condición específica, un momento para modificar esa Constitución y dejarle a él también la posibilidad futura de intervención. ¿No sería eso una respuesta a los peligros de desunión que ahora mismo enfrenta el PLD? Mira, eso fue lo que yo le respondí a Orión. O sea, ese sistema norteamericano, yo particularmente he entendido siempre que es un sistema que en cierta forma puede perjudicar a la nación. Porque ahí tenemos el caso de un Bill Clinton,
o el caso de un Obama. Bueno, fueron gente jóvenes al salir del poder. Hoy, bueno, Barack Obama todavía. E hicieron ambos buen gobierno. Pero la cláusula pétrea que hay en los Estados Unidos del nunca jamás no le permitió o no le ha permitido volverse a postular y poder ser de nuevo presidente en los Estados Unidos. Yo siempre entendí que uno de los mejores sistemas era el brasileño. Usted tenía 2 periodos, o sea, agotaba su primer periodo de 4 años, terminaba, podía reelegirse, se había hecho un buen gobierno, eran 8 años, pero usted tenía que retirarse. Tenía que retirarse porque la reelección solamente estaba permitida para un periodo, pero más adelante podía volver. Y si usted había sido buen presidente, poder volver más adelante. Y yo siempre me decían, bueno, ¿y por qué? Y yo le podía poner el ejemplo ahora en el caso de Brasil. Bueno, Lula agotó 8 años, vino Dilma. Pero vamos a suponer, le decía yo a los compañeros, que hubiera ganado la oposición, no Dilma. ¿Cuál era la mejor bandera del Partido de los Trabajadores para poder retornar al poder? El propio Lula. Claro. Entonces, eso es evidente. Igual que acá, 8 años Leonel, no hubiera ganado Danilo. Bueno, ¿cuál era la mejor referencia? Volver de nuevo a utilizar el candidato que había tenido éxito por el PLD. Entonces, por esa razón, yo siempre fui partidario más bien del sistema brasileño. Ahora, como decía Barack Obama cuando salió, yo creo que yo he hecho una buena presidencia. Si me postulo, estoy seguro que el pueblo norteamericano me va a dar de nuevo la oportunidad de seguir siendo presidente. Pero juré por una constitución que prohíbe un tercer mandato consecutivo y tengo que respetar la constitución. Bueno, ese es el planteamiento. Y se produce después de la elección del candidato interno del PLD, hay tiempo para eso, y se preserva la mayoría que hay en el Congreso hasta las elecciones de mayo del 2020. ¿Es posible que la unidad se preserve promoviendo una modificación a la Constitución ya con el candidato electo? O sea, superando a la actual confrontación. Bueno, eso no lo hemos discutido, se debería que verlo más adelante. Siempre será posible una reforma, pero una reforma que sea dentro de un contexto general en que se busquen determinados aspectos de mejoramiento a lo que se hizo ya en el 2010. Hoy por hoy es una de las mejores constituciones de toda América Latina, tiene sus aspectos que pueden ser modificables. Bueno, pues es una cuestión de discutirlo, decir, bueno, qué aspectos podemos mejorar y dentro de ese contexto general, ¿por qué no? Podemos hablar si es conveniente o no el sistema americano o si es conveniente el sistema brasileño o cualquier otro sistema que se considere oportuno. Bueno, pero que no se concentre en una sola persona. Mire, tratado del tema, Mozart, yo creo que debiéramos dar paso a mensajes que tenemos por sí, claro. Obligación. Y creo que, doctor, debemos consultarlo sobre 2 asuntos que usted domina y que ha sido figura principal en los últimos años. El tema de la seguridad social y la reforma al código. Ahora mismo se está planteando de nuevo eso, al código de la No, pero también el asunto del contexto internacional la situación de la República Dominicana, que está en medio de 2 grandes potencias que están Estados Unidos, República Popular, que le están China. observando con interés. Bueno saber. Es bueno saber su visión Muy sobre bien. eso. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, Mozart le agregó un tercer tema interesantísimo sobre relaciones internacionales, una evaluación. Pero a mí me gustaría, Mozart, para sacarle provecho rápido a don Rafael. Sí, pero no me dé eso, Pedro. No, de ninguna manera. Pero, Rafaelito, 2 cosas. ¿Cree que es posible cambiar la actual estructura del Código Laboral como para eliminar una serie de conquistas de la fuerza trabajadora, que por cierto se reduce cada vez más?
por aquello de los famosos máquinas y robots y cosas que cada vez reducen más la fuerza de trabajo. Primero eso, después seguiríamos con las otras dos cosas que están pendientes. No, bueno, yo creo que lo de la reforma del código se ha ido empantanando de nuevo porque el tema fundamental sigue siendo la cesantía. La cesantía. Había, parece que un interés de hacerlo, de buscar una salida que pudiera el presidente Danilo Medina anunciar el 27 de febrero, pero bueno, eso es un tema bien álgido, un tema que toma tiempo y no fue posible. Pero ahora en el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Administración de Riesgos Laborales, subrepticiamente, por ahí, porque en el proyecto de ley, en el artículo 4, metieron un llamado seguro de desempleo que vendría a reemplazar la cesantía. Es decir, que como a nivel de las conversaciones tripartitas que se han mantenido, lideradas ahora por el rector de INTEC, no se ha todavía logrado un consenso, pues por este proyecto de ley parece que se persigue la eliminación de la cesantía. Pero además algo que es bastante extraño, y es que en el proyecto que se crea el instituto, que por cierto, bueno, pues fue algo que yo promoví ya prácticamente en el último año del gobierno del doctor Leonel Fernández, ya del 11 al 12, que era, señor, ya tenemos un sistema nuevo de seguridad social, ya hay que desaparecer el viejo seguro social. Claro. Y crear entonces un instituto de administración de riesgos laborales, de prevención y administración de riesgos laborales, pero siempre lo planteé sobre la idea de que sería un instituto de carácter tripartito, con representación gubernamental, con representación empresarial y con representación laboral. Bueno, ahora resulta que en el proyecto hay un representante empresarial, un representante laboral y los demás son representantes del gobierno. Con lo cual, bueno, se destruye, se desconoce totalmente el tripartismo, como es el caso del Infotep. Entonces, yo creo que en esto hay que llamar la atención. El propio proyecto de seguridad social que se ha sometido aparentemente registra algunos avances, pero las ganancias excesivas de la AFP se mantienen. Se da a entender que se disminuye, pero cuando uno hace el estudio actuarial a través de los años, pues las ganancias van a ser mucho mayores que las que tienen actualmente las AFP. Eso parece que fue consensuado con el sector empresarial, igual que el proyecto del Instituto de Administración de Riesgos Laborales. Y claro, eso va a provocar una reacción de parte del movimiento sindical, que hoy, por cierto, ha convocado ya una rueda de prensa a las 9 de la mañana para anunciar cuál va a ser su posición frente a estos proyectos y frente al diálogo que se desarrolla en estos momentos en el INTEC. Y en torno al tema del salario, que a propósito en estos días, la más reciente reunión del Comité Nacional del Salario fue el pasado lunes. No hubo acuerdo porque el sector de los empresarios volvió sobre el tema de la reclasificación de las empresas antes de abordar el tema del aumento. Tiene la desventaja el sector empresarial de que se ha quedado prácticamente solo en esa actitud, porque el gobierno ya dispuso un aumento en el salario mínimo del sector público. Entonces el sector privado es quien tiene que darle la respuesta a la sociedad, que ya está reclamando como algo perentorio la posibilidad de darle mayor poder de compra a la población. Pues mira, la reclasificación es una disposición de carácter legal. Sí, la discusión que hay es, bueno, eso se debe aplicar o no a nivel del Comité Nacional de Salario. Por esa razón, como hay esa discusión, el sector empresarial
ha solicitado un amparo frente al Ministerio de Trabajo exigiendo que el Ministerio de Trabajo aplique en el Comité Nacional de Salarios la reclasificación de las empresas. La reacción de los trabajadores, ¿cuál es? Ellos dicen, bueno, cuando yo les planteo, bueno, pero es que a ustedes no les perjudica porque el propio Código de Trabajo señala que el salario no puede ser disminuido. Pero el temor es el siguiente, ellos dicen, sí, muy bien, pero cuando se haga la reclasificación, lo que va a suceder es que el empresario va a liquidar al trabajador actual para contratar a un trabajador con un salario menor. Entonces, ahí viene la discusión. Sí. Esa es la discusión. Yo creo que tal vez una fórmula, vez, de poder desbloquear ese impasse que hay, es decir, bueno, muy bien, aceptamos la reclasificación a cambio de que se establezca un salario mínimo que por lo menos iguale la canasta familiar promedio. Hay 5 canastas familiares del Banco Central, 5 quintiles. 5 quintiles. Bueno, pues vamos a buscar un promedio o por lo menos establezcamos la del quintil número 1, la más baja, y llevar hasta ahí un salario mínimo que no sea inferior a la canasta familiar del primer quintil. Eso, yo buscando fórmulas de avenencia, pero no sé hasta qué punto. Que usted anda más o menos por los ciertos. Mire, cuando se habla, porque hay 2 canastas que están en la básica. Cuando se habla, pero usted anda justo por la respuesta correcta. La canasta básica que se menciona, la de los 31,000 pesos, esa no solamente se refiere a alimentos. Esa es la canasta que se refiere también a la casa, a los costos de la casa, a la reposición de la remúa, de la vestimenta, y también a los costos educativos, a todo, y mínimo. Entonces, esa es lo que puede afrontar, ¿no? Una familia básica. Pero hay una canasta que se llama de subsistencia, que esa, el año pasado andaba por los 13,000 pesos. Que ya seguro que superó. No, creo que ahí la más baja son 23,000 pesos, creo que en estos momentos. 23,000 pesos. 23,000 pesos. Anda por ahí. Por ahí, sí. Y el salario mínimo en estos momentos son 15,000 pesos. Esa, por ahí. Pero Pepe Abreu habla de 20,000 pesos, o el básico, que yo estaría en esa alcanza para comer, pero hay una serie de gastos que se quedan fuera. Sí. Energía eléctrica, alquiler de vivienda, se quedan fuera. Sí. Y ahí eso es para comer. Aunque hay un componente de inversión pública a través del gabinete social que de alguna manera compensa, porque el asunto de la modificación que se está haciendo en la reforma del tránsito, por ejemplo, eso de alguna manera le permite a la población... Sí, pero el programa de solidaridad de transferencias condicionadas es únicamente para los que están en pobreza. En pobreza general o en pobreza extrema. Sí. Entonces un trabajador nunca va a estar beneficiado por el programa de solidaridad. Sí. Bueno, no en programa de solidaridad, pero por ejemplo, la reforma que se está dando en el sector del transporte, ahí hay es un componente importante. Lo que está planteando Mozart, sí es un asunto interesante, Rafaelito, que es lo siguiente, que el gobierno puede, de manera directa, seguir incorporando haciendo inversión en el transporte para reducir, porque el 30% pero un transporte del salario subsidiado por el Estado, que puede seguir haciendo lo mismo con el subsector eléctrico, va a Punta Catalina. Exactamente. Para que la energía eléctrica siga abaratándose. Que son componentes que puede de costo seguir haciendo, para la familia. Por ejemplo, que el sistema educativo, como tanda extendida, sea mucho más eficiente aún. Una tanda extendida que cumpla su función en las extendidas. Sí, o sea, bajar el costo de la vida. Bajar el costo por mecanismos indirectos. Para compensar. Para compensar el salario, porque no es posible ya caerle atrás al salario. No, pero sí podría entonces el salario de subsistencia. De subsistencia. Ese es 20,000 pesos. Porque nadie puede vivir con 20,000 pesos. Exacto, así es. Claro. Oiga, me han dado por lo cierto. Mira, aprovechemos lo que tú... Mire, doctor. No, porque es que ahora la República Dominicana está en una posición que puede ser favorable si se sabe aprovechar. Porque por primera vez vemos a potencias tan importantes como los propios Estados Unidos, como que no miraban mucho hacia el Caribe.
Pero ahora ha cambiado todo hasta el punto de que tenemos economía floreciente como la República Dominicana, que está avanzando y es un buen mercado, buen negocio la República Dominicana. Pero de la misma manera dimos el paso con China, con la República Popular China, y ya ellos también están interesados, hasta el punto que hemos tenido en estos días especie de cumbre con el presidente, que fue con otros 4 presidentes de la región a hablar con el presidente Donald Trump. Y por otro lado, los chinos que nos visitaron con el viceprimer ministro de China y una gran delegación a más alto nivel que anda buscando también los espacios en una confrontación que existe entre esas dos grandes potencias, las dos principales potencias económicas, viendo con un foco importante a toda la región. En ese contexto, ¿cómo ve usted que vamos? ¿Cuáles son las proyecciones que desde su punto de vista podemos darnos con relación a esa yo coyuntura? creo que es muy importante. A eso añádele también que ahora somos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También. Y eso nos permite, pues, un escenario actuando con prudencia, con la prudencia que es indispensable en materia de política, pues un escenario en que con esas relaciones pudiéramos conseguir el apoyo suficiente para seguir los programas de desarrollo que viene emprendiendo en la República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana, valga la redundancia, desde 1996 con la interrupción y luego desde 2004 en adelante. Yo creo que eso es lo importante, el que podamos aprovechar esas relaciones tanto a nivel de los Estados Unidos como a nivel ahora de la República Popular China, y que eso nos permite pues recibir ayuda, recibir la cooperación económica y técnica que sea posible para desarrollar grandes proyectos que en otras circunstancias difícilmente por una presión tributaria tan baja como tiene la República Dominicana, aprovecharla para poder emprender proyectos que necesita. Ustedes hablaban ahorita de Punta Catalina. Bueno, no solamente Punta Catalina, hay una serie de proyectos importantes claro, que tiene que acometer la República Dominicana. Por eso es que, y volvemos al tema político, por eso es que nosotros, y quiero aprovechar el programa para hacerlo, el hacer ese llamado a la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, que pasa necesariamente esa unidad por el respeto a la Constitución y al acuerdo que firmamos en el 2015, porque eso va a permitir que en el 2020 el PLD pueda continuar dirigiendo los destinos nacionales. Mire una cosa, a medida que se producían los avances para conseguir que el país ampliara sus relaciones, en esta ocasión con la República Popular China, se fue creando un ambiente en el país y se notaba, se sentía en sectores de poder, en sectores influyentes, de temor de que esa decisión del gobierno dominicano afectara irrevisiblemente las relaciones con Estados Unidos de América, nuestro principal socio. Hubo un momento en que el asunto había como una tensa calma por lo bajo. Y tú decías, pero ¿qué es lo que pasa? Parecería como que nuestro empresariado, nuestro pequeño establishment, ahora localizándonos en la isla, como que no está suficientemente abierto a ese tipo de decisiones. Pero hubo un momento en que eso se tranquilizó bastante cuando el doctor Fernández, hablando aquí de los dos liderazgos influyentes del país, dijo, yo estoy de acuerdo con esas relaciones. Mira, es que yo creo que las relaciones con China, el ejemplo a seguir es Estados Unidos. El propio Estados Unidos. El propio Estados Unidos de la época de Nixon, ¿es así? 69. Sí, 70 y pico. Hubo relaciones ya de los Estados Unidos con China. Lo que hay que saber es manejarse con la prudencia suficiente de saber que tenemos también muy buenas relaciones con los Estados Unidos que no deben perderse. O sea, nosotros en los 90 restablecimos relaciones con Cuba y no hubo mayores problemas. Exacto, así fue. Entonces, bueno, creo que
Eso lo puede entender perfectamente los Estados Unidos, aunque si te fijas, por ejemplo, en la convocatoria que hizo el presidente Trump, en la agenda se reflejaban 2 puntos, que son puntos que a ellos obviamente les preocupa como gran potencia. El caso de Venezuela y el caso de lo que ellos llaman los negocios depredadores de China. Sí. Bueno, en eso es lo que hay que saber, hay que saber manejarse, cuál es el filo de la navaja. Que a propósito, doctor, ¿cómo percibe usted el manejo por parte de la República Dominicana con relación a Venezuela, un país con tanta tradición? Mira, yo creo que lo de Venezuela se ha convertido en un problema ya de carácter geopolítico. Hoy mismo, viniendo para acá, leí en la prensa, la llegada de 2 aviones rusos con militares a Venezuela. Sí. Ya dice Donald Trump que eso es inaceptable. Rusia le ha contestado diciendo que ellos son un país soberano que hacen relaciones con otros países. Entonces se ha convertido ya en un problema de naturaleza geopolítica que puede afectar ya no solamente la propia Venezuela, sino la región. La región. Y quién sabe si el mundo entero. Sí, porque hay 2 bloques prácticamente. Pero tú hablabas, Rusia y China. Tú hablabas, Mozart, de un asunto, creo que de un minuto, que pudiera ser un poquito más ilustrativo. Mozart dice el manejo del gobierno dominicano con relación a Venezuela. Mira, lo que ha podido, lo que se ha podido hacer, bueno, el gobierno dominicano ha tratado, pues, hubo negociaciones aquí. Sí, claro. Sí, hubo negociaciones, trató de buscar un arreglo. Yo oí a Pepe Mujica hablar en estos días, que es un hombre de izquierda, que nadie puede acusarlo de derecha, y decía más o menos la misma posición. Bueno, lo que hay que buscar es una salida pacífica. Y negociable, evitar un baño de sangre. Eso es lo que hay que evitar. ¿Qué es lo que hay que evitar? Una intervención directa. Creo que esa es la salida. O sea, buscar una solución pacífica y negociable. Y yo particularmente creo que la única salida va a ser, bueno, unas elecciones generales. Exacto. Debidamente controladas por la comunidad internacional. Exacto. Bueno, doctor, vamos a esperar que la situación en el PLD mejore. Ese liderazgo sepa una vez más anteponer esa tradición de unidad de cuerpo que ustedes han tenido siempre para buscarle una salida a una coyuntura. Y preservar una situación airosa que solamente beneficia a la República Dominicana en todo el continente. Tener los 2 liderazgos en la misma organización. Exactamente. Eso es sorprendente. Muy bien. Una coincidencia y una oportunidad brillante para garantizar la continuidad. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.